Los que van a ver este video también en YouTube, bendiciones, Dios me los bendiga. Estamos en la clase de discipulado los lunes a las 7 de la tarde. Y el estudio de hoy se llama Reyes y Sacerdotes. Reyes y Sacerdotes. Ese es el título de hoy. Y el objetivo de esta enseñanza es, dice que el discípulo comprenda que somos reyes y sacerdotes y que todo rey tiene un reino. La Biblia nos enseña que somos un reino de sacerdotes. Reino tiene que ver con realeza, con rey, con autoridad, con gobierno. Lo que hemos venido estando hablando los lunes en todo este estudio, el libro se llama Restaurando Nuestra Identidad. Bueno, estamos viendo varios estudios, varias enseñanzas de lo que la Biblia nos dice que somos, de cómo Él nos ve a nosotros. Y bueno, otra de las formas en las cuales es parte de nuestra identidad y el Creador nos ve es precisamente esto, un reino de sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Entonces vamos a empezar a leer página 84. Los que tienen libro, si por favor me ayudan a leer despacito para ir avanzando y vamos explicando. Y los que no tengan el libro, vaya abriendo su Biblia en 1 de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Si alguien me ayuda a leer, por favor, empezamos. Dios llamó a su gente en la Biblia muchas veces, pero en esta lección vamos a ver que Dios también llamó a reyes y sacerdotes y que los reyes deben seguramente tener un reino, porque no puede haber un rey sin un reino. Ok, lo primero que tenemos que establecer es de que la Biblia nos enseña desde Génesis, cuando Adán y Eva en la creación y los puso en un paraíso. La palabra que se usa ahí en el hebreo es reino, ¿sí? Nos puso en un reino. Por eso el Señor Jesucristo, cuando Él viene a predicar, Él dice, el reino de los cielos ha llegado. O sea, volvió a traerlo de regreso a la tierra. Pero bueno, aquí en este estudio, en esta enseñanza, lo primero que tenemos que entender es de que si hay un rey, es porque tiene un reino. Porque no existe un rey sin reino. O sea, ambas cosas van de la mano. Es como si escuche bien, si dijeras, el pastor fulano de tal, ok, ¿dónde está la congregación? No, es que no tengo. Ah, entonces no eres pastor. Es que estudié. Sí, es un título, pero todo pastor tiene que tener un rebaño. Si no, no eres pastor. ¿Me explico? Ah, es que el padre de familia fulano de tal. ¿Dónde están tus hijos? No, no tengo. Entonces no eres padre. No puede haber padre si no tiene hijos. No puede haber pastor si no tiene congregación. No puede haber reino o no, al revés. Todo rey tiene un reino. ¿Sí me explico el punto? Entonces, lo primero que tenemos que entender es esto, de que si la Biblia nos empieza a hablar a nosotros, parte de nuestra identidad es de que si somos reyes y sacerdotes o un reino de sacerdotes, bueno, tiene que haber un reino, ¿sí? Y la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla de un reino. Es más, en Apocalipsis dice que nosotros reinaremos juntamente con Cristo, ¿cierto? Entonces lo vamos a estar viendo. Vamos a 1 de Pedro 2.9. 1 de Pedro 2.9. Si alguien tiene ahí, lo lee, por favor. 1 de Pedro 2.9. 1 de Pedro 2.9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, nación Santa. Pueblo que pertenece a Dios, para lo que proclamemos las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ok, el apóstol Pedro está diciendo que, dice, pero ustedes son, escuchen la palabra esta, son. No dice van a ser en un futuro, no, dice son, ya, tiempo presente. ¿Ok?
pero ustedes son linaje escogido. La palabra linaje viene de raza. O sea, no somos cualquier cosa. Real sacerdocio. La palabra real viene de realeza, de reino. ¿Ok? Y luego sacerdotes. O sea, son funciones que cada uno de nosotros tenemos. Somos una nación santa. Somos un pueblo que pertenece a Adonai. ¿Sí? ¿Para qué? Para que proclamemos las obras del que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Ok, el punto aquí es de que Pedro está confirmando de que nosotros pertenecemos a un reino, y en ese reino se necesita gobierno, autoridad, para poder gobernar, para poder reinar. Autoridad y gobierno, que es lo que venimos viendo en las clases pasadas. Sin identidad no hay autoridad. Tengo que restaurar mi identidad para poder ejercer autoridad. Amén. Repito eso. Tengo que restaurar mi identidad primero para poder ejercer autoridad. Sin identidad no hay autoridad. Y la Biblia dice que Él nos entregó autoridad, nos entregó un reino, nos puso en un reino, entramos al reino. Pero ¿qué pasaría si estamos viviendo en un reino donde no hay autoridad? Sería un caos. ¿Me explico? Entonces no es así, no funciona así el reino, es un reino de orden. Entonces, cuando Dios creó todas las cosas, creó el paraíso, que es el reino, puso a Adán y le dio autoridad a Adán sobre todas las cosas creadas. Le dijo, tú reinarás, gobernarás, señorearás sobre todas las cosas creadas. Eso es autoridad. El pecado entró y el hombre, Adán, perdió autoridad. Por eso en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, es decir, el segundo Adán, vino a restaurar lo que perdió el primer Adán. Y una de las cosas, una de tantas cosas que perdió el primer Adán fue reino, fue autoridad. Reino y autoridad van de la mano. Entonces, ahora nosotros que hemos sido redimidos, ¿sí?, con su sangre, restauramos nuestra identidad para poder ejercer esa autoridad del reino, porque pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Adonai. Ok, leo esto. Dice, el apóstol Pedro nos está diciendo real sacerdocio. Real viene de la palabra realeza, y realeza viene de rey. Entonces, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que somos una nación de reyes y sacerdotes. Note que es Dios mismo quien a través de su apóstol nos está llamando reyes. Por eso en otros capítulos anteriores hemos visto lo que significa dominio. ¿Se acuerdan? En los estudios pasados vimos la palabra dominio del hebreo rauda, que significa reino. ¿Ok? Ok, vamos al siguiente. Apocalipsis 1:6, si alguien me ayuda a leer ahí. Amén. Apocalipsis 1:6, aunque ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Amén. Apocalipsis, ahora el apóstol Juan, que escribió Apocalipsis, y es Yeshua mismo quien está dictando el Apocalipsis a Juan, dice, el que ha hecho de nosotros un reino sacerdotal, es decir, un reino de sacerdotes al servicio de nuestro Dios Padre. Es decir, lo mismo que dice Pedro, pero con otras palabras lo menciona Juan, hablando de un reino de sacerdotes, ¿sí?, de realeza, de gobierno, de autoridad. Dios también reveló al apóstol Juan lo mismo, que somos un reino de sacerdotes. Note que está hablando en tiempo presente. ¿Por qué recalco esto? Porque siempre antes habíamos aprendido de que un día seremos reyes y sacerdotes cuando estemos con Él. No es así. Desde el momento que fuiste redimido, tú tienes la autoridad del reino para poderla ejercer. Por eso el Señor Jesucristo, Yeshua mismo dice,
mayores cosas que de las que yo hice, si ustedes las pueden hacer. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad. El problema está en que en el cristianismo en general no han sabido no se ha revelado lo que es verdaderamente la autoridad del reino y por lo tanto no se ejerce. Cuando tú desconoces algo, no lo puedes ejercer porque lo desconoces. Eso es normal. Entonces yo tengo que adquirir ese conocimiento, creerlo y empezar a practicarlo. Y cuando empiezo a practicarlo, empiezo a ver los efectos de esa práctica. Le pongo un ejemplo. ¿Cómo te vas a dar cuenta tú que tú tienes autoridad para echar fuera demonios si nunca practicas eso? Entonces primero tengo que empezar a practicar. Aunque de primero no me funcione porque es una guerra, es una lucha, ¿sí? Pero si yo creo que tengo autoridad, porque la Biblia me lo enseña, que nos dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para resucitar muertos, bueno, entonces yo tengo que ejercer eso. ¿Y cómo va a dar cuenta? La única es practicando. No hay de otra. ¿Me explico? Entonces, si nunca oro por un enfermo, nunca me voy a dar cuenta que el enfermo va a sanar. Si nunca reprendo demonios, nunca echo fuera demonios, nunca me voy a dar cuenta que Dios me va a usar a mí para echar fuera demonios. Entonces, esa autoridad del reino está en nosotros. Es cuestión de que tú lo creas y que lo empecemos a practicar. De lo contrario, si no creo esto o lo creo y no lo practico, que de nada nos serviría tampoco, es no ejercer la autoridad del reino y por lo tanto el reino de las tinieblas sí tiene control de nosotros. Amén. En ciertas áreas de mi vida, las tinieblas pueden gobernarme, pueden reinar en mí. Entonces, ¿por qué? Porque yo no he empezado a ejercer esa autoridad para reprender esas tinieblas. ¿Me está entendiendo? Entonces, tenemos que entender y dar por asentado de que pertenecemos al reino de Adonai, ¿sí? Y nos dio autoridad para ejercerla en este reino. Tú tienes autoridad, yo tengo autoridad. Miren, como pastor, muchos padres de familia vienen a que ore por mis hijos, ore por mis hijos. Si usted supiera, padre de familia, madre de familia, la autoridad que usted tiene dada y delegada por el Eterno sobre sus hijos, no me pediría a mí que llorara, porque usted tiene más autoridad que yo como pastor. Porque usted es el padre, usted es la madre. La autoridad se la dio a usted. Amén. Usted tiene más autoridad. El problema es de que hay mucha ignorancia en el pueblo de Adonai y queremos que, como veremos arrastrando una cultura, lo digo esto con mucho respeto, del catolicismo, la mayoría de los hispanos, donde el sacerdote, el curita hacía todo, venimos a ser cristianos y queremos que el pastor también lo haga todo. Y luego muchos pastores que también les conviene, o por ignorancia lo hacen, no, tú no ores, no, tú no, la autoridad la tengo yo soy el pastor. No, no es así. Todos tenemos la misma autoridad. Todos. ¿Me explico? Ok, seguimos avanzando. ¿Hay alguien que lea Apocalipsis 5:10? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. Escuche bien. Los tiempos en los que está hablando Juan, dice, nos has hecho. No dice futuro nos vas a hacer. No, nos has hecho, tiempo presente. Y luego cuando dice reinaremos, así sí habla en futuro. Dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y luego dice, y reinaremos sobre la tierra. Eso es en el milenio. Cuando Yeshua venga a reinar, reinaremos juntamente con él las naciones. Dice que reinaremos las naciones. A uno se le entregará una nación, a otros se le entregarán 5, a otros 10 naciones o qué sé yo. Vamos a reinar juntamente con él. ¿Ok? Pero mientras ahorita, tú tienes la autoridad del reino para empezar a reinar sobre las tinieblas. Tenemos que aumentar nuestra fe
para empezar a gobernar sobre el mal, sobre las tinieblas. Hoy en estos tiempos que cada día se está multiplicando más y más las tinieblas, hermanos, es cuando más los hijos del reino se deben de manifestar. Nosotros. Es cuando más debemos creer. Es más, déjeme digo algo. Por todo lo que viene, por todo lo que va a suceder, cuando ya estamos hablando en un futuro muy cercano, muy cercano, el reinado del antimachías o del anticristo, la Biblia nos enseña que muchos van a morir, pero también dice que muchos van a quedar vivos. La única forma y manera de los que queden vivos es en lo sobrenatural de Dios. Y para usar lo sobrenatural de Dios se requiere la autoridad del reino. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, si no empiezo yo ahorita a practicar esa autoridad, pues entonces seremos uno de esos dos grupos de los que van a ser sacrificados. Porque dejarnos marcar no creo que te vas a dejar marcar. ¿Verdad que no? Entonces solamente hay de dos. O eres parte de los mártires que van a resucitar en la venida de Yeshua, lo cual no está mal tampoco. Pero la Biblia habla de que inmediatamente después de esos que resucitan juntamente con Cristo, seremos arrebatados. Bueno, entonces habla de gente que se queda viva, que pasa la gran tribulación, y habla de gente que es muerta o sacrificada en la gran tribulación. ¿De cuál de los dos eres tú? Para poder sobrevivir todo esto que viene, se necesita la autoridad del reino, para ejercer lo sobrenatural del reino. El reino de Dios es sobrenatural. No es natural, es sobrenatural. Sobre lo natural, sobre lo natural. Amén. Entonces la única forma es que empecemos nosotros a restaurar nuestra identidad. ¿Quién soy yo? ¿Por qué Yeshua dijo, mayores cosas que estas ustedes las pueden hacer? ¿Por qué? ¿A qué se refería? Bueno, a ejercer la autoridad. Es la única forma, mis hermanos. Dice, la religión nos ha hecho mucho daño al enseñarnos que un día seremos reyes y un día reinaremos en la tierra. Pero yo quiero que tú, como un buen discípulo, entiendas y comprendas que en este pasaje, como en los demás, está hablando en tiempo presente continuo. Es decir, está ejerciendo, dice, eres ya, nos ha hecho, ya eres. Ya tienes esa autoridad del reino. Ya eres ese reino de sacerdotes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creerlo y empezarlo a ejecutar. Las cosas del Eterno, las cosas de Adonai, todas, hermanos, se tienen que poner en práctica. Si no se ponen en práctica, es que, aunque las sepas, aunque las conozcas, no van a funcionar. ¿Me explico? Ok, seguimos ahí abajito el último párrafo, alguien que me ayude a leer de la página 84 y pasamos a la 85. ¿Quién dijo yo? Amén. Amén. Él sí que da la religioso, la religión. La otra, el otro. ¿Cuándo es que somos así? Sí, esa. ¿Cuándo es que somos reyes y sacerdotes? Todos al aceptar a Jesús como su Salvador, empezamos a recobrar nuestra identidad, y parte de nuestra identidad es ser reyes y sacerdotes. No hay un rey que no tenga un reino, y si Dios ya nos hizo reyes, entonces necesariamente tenemos un reino. El problema es que como no habemos atendido esta verdad, pues no tenemos ningún reino, y por eso el diablo muchas veces es el que reina nuestra vida. Ok. ¿Cierto? Entendamos esto, mis hermanos. Muy cierto. En base a lo que acabamos de leer de Apocalipsis 5:10, dice, ¿cuándo es que nos hizo reyes? Ya, tiempo presente. ¿Cuándo es cuando empezamos a reinar? En el momento que empezamos a recobrar nuestra identidad. ¿Cuándo se empieza a restaurar nuestra identidad? Cuando tú vienes al Señor Jesucristo. Desde ese momento,
lo que se le llama o se le conoce como ya eres salvo, que eso es otro punto, otro tema, las salvaciones en futuro, ¿sí? Pero ahí empezaste a caminar en el plan de salvación. Empezaste a caminar en el plan de salvación, ¿sí? Entonces, empezamos a recobrar o a restaurar nuestra identidad. Ahí se empieza a restaurar nuestra identidad. Y una de las tantas cosas que se empiezan a restaurar es la autoridad del reino. Entonces yo tengo que entenderlo para empezarlo a ejercer, esa autoridad del reino. Ahora, por un lado es eso. Por otro lado, si la Biblia nos está diciendo que somos reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes, hermanos, no hay un rey que no tenga un reino. Todo rey tiene un reino. La pregunta aquí sería, ¿cuál es mi reino entonces? El Eterno a todos nos delegó un reino, ¿sí? En el ámbito espiritual se trabaja en base a territorios, Si hablamos de las tinieblas, los demonios, los brujos, los hechiceros, los satanistas están distribuidos territorialmente. Por eso cuando Yeshua llegó al territorio de Gadara, vino el demonio gadareno, porque era el principado, la potestad de ese territorio. Sí, lo vino a confrontar a Yeshua. Entonces ellos están controlando territorios, ellos pelean territorios. Por eso el demonio lo que dice, mira, está bien, déjame, me salgo de aquí del cuerpo, pero déjame me meto en los puercos, pero no me eches fuera del territorio. O sea, ellos pelean territorios más que los cuerpos humanos. ¿Me explico? Entonces, a todos nosotros, el Eterno nos entregó un territorio en el cual nos va a pedir cuentas, y en ese territorio debe reinar el reino de los cielos. Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, cuando llegues a una casa y ahí haya un hijo de paz, decirle, el reino de los cielos ha llegado a esta casa. Ok, entonces mi casa, mi hogar, mi familia, ese es mi pequeño territorio que yo tengo que empezar a reinar. Yo tengo que empezar a ejercer autoridad en mi casa. Ahí en mi casa es mi reino. Tengo que protegerlo, tengo que cubrirlo, tengo que cuidarlo. A mi esposa, a mis hijos, ¿sí? Para que los espíritus demoníacos no logren entrar a ese territorio. Tengo que blindarlo. Estamos en una guerra, hermanos. El reino de luz y el reino de las tinieblas. Los hijos del diablo y los hijos de Adonai, que somos nosotros. Entonces yo tengo que entender la autoridad que Él me ha ejercido para que yo proteja como rey o sacerdote mi casa, mi hogar, mis hijos, mi esposa. Porque de eso nos va a pedir cuentas. Yo como pastor, antes de ser pastor, primero, la primera responsabilidad es mi familia, es mi casa, es mi hogar. Ese es mi territorio. Voy a dar cuentas un día de eso, ¿sí? Yo tengo que ejercer autoridad ahí. Cuando el enemigo quiera infiltrarse, yo tengo que reprenderlo, cancelarlo, rechazarlo, cortarlo, echarlo fuera de mi territorio. Tengo que marcar mi territorio, ¿sí? Todo eso lo vamos a estar aprendiendo. Pero tengo que primero restaurar mi identidad para que con ello se restaure mi autoridad. Para después de ponerlo en práctica eso. Amén. Pasamos a la página 85. ¿Alguien que me ayude ahí a seguir leyendo, por favor? Amén. Amén. Cuando tú aceptas esta verdad y la crees de todo corazón y la pones en práctica en tu vida, es cuando tú empiezas a reinar sobre las tinieblas, los demonios y las enfermedades, y el mismo diablo también, cuando estás siendo controlado en alguna área de tu vida por el enemigo, esa área tú no estás reinando. Eso quiere decir que te falta recobrar tu identidad de rey. Ok, déjame explico eso. Cuando tú aceptas, ¿sí? ¿Cuál es
versículo de la Biblia, ¿cuál viene siendo eso? Estamos Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10 y 1 de Pedro 2:9. Gracias. Amén. Cuando tú aceptas esta verdad, es decir, tenemos que aceptar la verdad, tenemos que creerla. Lo que la Biblia está diciendo, yo tengo que creerlo, tengo que aceptarlo. Cuando yo lo creo, ahora pasamos al siguiente paso, a practicar lo que creo. Si yo creo una verdad, pero no la practico, nunca voy a ver los frutos de esa verdad, porque se quedó en creencia. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla. Pero ¿de qué sirve que cree si para él no hay salvación y no hay arrepentimiento? Entonces así hay muchos cristianos que creen, pero ¿de qué les sirve creer si no pones en práctica lo que crees? Y si no practicas lo que crees, nunca vas a ver los resultados, los frutos. Amén. Entonces lo primero es que yo crea estas verdades. Y si la Biblia dice que yo pertenezco al reino y soy un reino de sacerdotes y tengo autoridad, pues entonces yo lo creí. Ahora el siguiente paso, tengo que empezar a practicar esa autoridad para que se empiecen a ver en un futuro los frutos, los resultados. Amén. Ok, por un lado es eso. Por el otro lado, cuando yo entiendo esto, los demonios, el diablo y sus demonios, nos conocen mejor a nosotros que nosotros a ellos. Entienda bien esto. Ellos nos conocen a nosotros mejor que nosotros a ellos. Amén. Ellos tienen siglos estudiando a la humanidad. Ellos conocen a los seres humanos. Saben nuestras debilidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que empezar también a aprender cómo trabaja el reino de las tinieblas para poderlo contrarrestar. Porque estamos en una guerra espiritual, estamos en una batalla. Lo quieras entender o lo creas o no lo creas, desde el momento que tú aceptaste a Yeshua como tu Salvador, entraste automáticamente en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque fuiste traspasado de las tinieblas a su luz admirable. Y el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Si tú le pertenecías al reino de las tinieblas, no te va a soltar tan fácilmente. Él va a pelear las almas. Entonces yo tengo que aprender esto para después yo empezar a tener dominio sobre los demonios, sobre los principados, sobre las potestades, sobre las enfermedades, ¿sí? Sobre las situaciones adversas que vienen a mi vida. Que yo tenga el control, no que me controlen a mí, sino que yo sea el que tenga el control de las circunstancias. ¿Me está entendiendo? Ok. Cuando cualquier hijo de Dios está siendo controlado en cualquier área de su vida, que esté siendo controlada por las tinieblas, por algún espíritu, por algún demonio, esa área que te la controla, no está reinando el Espíritu Santo ahí, está reinando el otro. Esa área específicamente, tú no tienes autoridad en esa área. Tú no tienes autoridad ni control en esa área específica. Al contrario, te gobiernan, te controlan a ti. Por eso muchos cristianos terminan haciendo lo que no quieren hacer. Pero terminan fallándole a Dios. ¿Por qué? Porque hay control de las tinieblas en ciertas áreas de nuestras vidas. Es decir, yo todavía no ejerzo la autoridad del reino en esas áreas. Todavía me falta recobrar o restaurar mi identidad y empezar a ejercer autoridad en esas áreas. ¿Me está entendiendo? Ok, dice el siguiente párrafo. Tal vez tú tienes la identidad de sacerdote, pero no la de rey. Son dos cosas diferentes. La identidad de sacerdote es cuando en tu familia tú tomas decisiones respecto al bienestar espiritual. Es decir, una cosa es mi identidad sacerdotal. Como sacerdote, yo instruyo, enseño a mi familia en las cosas del Eterno. Eso es muy bueno y eso hay que hacerlo. Como sacerdote, tengo que instruir a mi familia en la Torah, enseñándoles sus mandamientos. Eso es bueno. Pero, ¿qué en la área de reino? ¿Qué en la área de
de identidad de reino que en la área de autoridad de reino. Porque puedo ser muy buen sacerdote, pero me falta autoridad para ejercer la autoridad del reino en ese reino sacerdotal. ¿Me explico? Miren, digo esto con mucho respeto. De lo que Dios me está mostrando y lo que he estado viendo, habemos muchos grupos, en redes sociales sobre todo, que estamos enseñando Torah, que fuimos transicionados del cristianismo ahora a este nuevo mover de las raíces hebreas. No es que sea una religión o una denominación de las raíces hebreas, no, no es así. Un mover, por decirlo de alguna manera, o más que un mover todavía sí, es una forma de escudriñar las escrituras, yendo a nuestro origen o al origen de las escrituras, que es hebreo. Más que nada eso es. Pero ahora estamos aprendiendo y enseñando Torah, pero ¿dónde queda la autoridad del reino? Mucha Torah, sí, qué bueno. Pero el demonio, Jesucristo enseñó Torah, guardó Torah y echó fuera demonios. Enseñó Torah, guardó Torah y sanó enfermos. Entonces aquí en este mover, ¿dónde está la sanidad de los enfermos? ¿Dónde está la expulsión de demonios? No se ve. Entonces, estamos empezando a enseñar un evangelio a la mitad. Un evangelio, sí, que no está completo. Si antes en el cristianismo nos movíamos en lo sobrenatural, al menos muchos, enseñábamos liberación, restauración, echábamos fuera demonios, se sanaban los enfermos, eso es bueno, pero nos faltaba Torah. Estábamos en un evangelio incompleto. Ahora ya estamos en Torah y voy a dejar de hacer aquello. No, porque seguiría a cometer el mismo error al evangelio incompleto. No. Al contrario, es enseñar Torah, sí, guardar Torah, pero hay que echar fuera demonios. Si Jesús lo ordenó a sus discípulos, es que hay que hacerlo. Si nos mandó una comisión y les dijo, vayan a los gentiles, a todas las naciones, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el reino, esa es la Torah. El reino tiene leyes, es la Torah. La Torah son las leyes del reino de los cielos. Estamos enseñando eso, qué bueno. Pero también les dijo, sanen al enfermo, sanen al leproso, echen fuera demonios, resuciten muertos. Entonces el evangelio completo que es del reino, es enseñar Torah, pero también lo sobrenatural. Y para eso se necesita que nuestra identidad sea restaurada, para poder restaurar nuestra autoridad y poder tener dominio sobre las tinieblas. Si no, de lo contrario, con mucha Torah, pero las tinieblas nos van a seguir controlando. Amén. Conclusión. Como ya vimos en estos textos bíblicos, Dios ya nos hizo reyes y sacerdotes. Lo que nos falta es empezar a reinar sobre las tinieblas, reinar sobre el mismo infierno, reinar sobre la muerte, reinar sobre las enfermedades, reinar sobre los demonios y sobre el mismo diablo también. Amén. Si yo no entiendo eso, entonces a mí me están reinando, o ciertas áreas de mi vida me las están controlando. Entonces yo no tengo autoridad, entonces yo no estoy reinando nada. Pero sé la Torah, practico Torah. Y qué bueno que sabes Torah, gloria a Dios por ello. Pero te sigue faltando la otra parte entonces. Amén. Entonces tenemos que entender esto. All right. Final, 3 preguntas para que las contestemos los que tienen su libro. Primera pregunta. Según la Biblia, ¿cuándo seremos reyes? Según la Biblia. Ya. Está hablando en tiempo presente. Ya tienes tu autoridad de reino. Hay que empezarla a ejercer, mi hermano. Mayores cosas que estas, que las que Él hizo, nosotros las podemos hacer. Y si Él sanó enfermos, tú puedes también sanar enfermos. Si Él echó fuera demonios, tú puedes echar fuera demonios. Pregunta número 2. ¿Para qué Dios nos hizo reyes? ¿Para qué nos hizo reyes?
para ejercer el reino, para ejercer la autoridad, para reinar, pues, para ejercer autoridad. Amén, para reinar. Y número 3, ¿para qué Dios nos hizo sacerdotes? Por medio del sacerdocio nosotros servimos a Dios, adoramos a Dios, enseñamos a nuestra familia de la palabra de la Torah. Esa es la función del sacerdote, pero la función de la autoridad del reino es lo sobrenatural. Son dos facetas, dos cosas que tenemos que hacerla. Sacerdotes es cuando enseñamos Torah, ministramos Torah, adoramos. ¿Qué es lo que hacía un sacerdote, los levitas en el templo? Todo lo referente a la Torah. Amén. La adoración, las ofrendas, la Torah, enseñar. Ok, pero en la faceta de autoridad del reino se ejerce lo sobrenatural. Amén. Ok, mis hermanos, aquí se acaba. Abran sus micrófonos, preguntas, dudas, comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Los hermanos que se conectaron a través de las redes sociales, Dios me los bendiga. Los que van a ver este video, bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.